Hoy día corresponde la clase del lunes 28 de septiembre. La buena noticia de Dios, que es el Evangelio, como se titula nuestro curso. Ya, yo no sé quién. Daniela había respondido con los apuntes. A ver si alguien puede responder sin los apuntes. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia, que es la fortaleza, que es el baluarte del Evangelio de la verdad? ¿Cuáles son las tres responsabilidades de la iglesia respecto del Evangelio? Conocer, proclamar y defender. Muy bien, Cecilia. Y sin apunte, ¿cierto? Ya, sin apunte. Muy bien, Cecilia. Recordemos entonces que la responsabilidad de la iglesia, nuestro deber irrevocable, irrenunciable, el deber de la iglesia, lo que nos ha entregado el Señor es conocer el Evangelio, que es lo que estamos haciendo ahora, proclamarlo y defenderlo, especialmente en estos tiempos complejos que estamos viendo como sociedad, incluso como país. Más que nunca es necesario conocer el Evangelio para defender lo que es correcto, ¿ya? Y no defender otras cosas, que pelear batallas que creo yo no corresponde pelearlas todavía. Dios, el creador justo, que es la lección número 2. Recuerde que la número 1 fue una introducción y ahora vamos a entrar a las 4 columnas o pilares del Evangelio, que es Dios, el hombre, Jesucristo y la respuesta. La semana pasada, respecto a esta mirada de Dios como el creador justo, estuvimos meditando en este atributo de nuestro Dios como creador. Y ustedes ya vieron esa imagen maravillosa, como si Dios lo hubiese esculpido, ¿cierto? Con la nebulosa, estos gases, que quizás qué tipo de elementos son, pero como les dije, es una foto comprobada desde la misma NASA, no es una fake news, ¿ya? Y que esto nos llevase a meditar respecto a Dios como nuestro creador, el planeta Tierra, que creemos que es redondo, que es una esfera, ¿ya? Que no es una tierra plana. No sé si habrá acá algún terraplanista. Ya, Pablo me dice que no. Y tenemos algunas imágenes para maravillarnos con la creación, con el universo que Dios ha creado para que vivamos en él. La idea principal de esta segunda lección es tener una correcta comprensión del Evangelio. Perdón, una correcta comprensión del Evangelio inicia con una correcta comprensión de Dios. En este caso, que Dios es el justo creador y que todos nosotros somos responsables ante Él. Si comprendemos, como lo dice la Escritura, que Dios es el creador de todo, que Dios es el creador también de nuestras vidas, no de la manera que, como lo hizo con Adán y Eva, por supuesto, pero sí que nuestras vidas son producto del diseño de Dios para cada uno de nosotros. Entonces eso debe llevarnos a la consecuencia final de que, como sus criaturas, como creación de Él, somos responsables delante del Creador, delante de Dios. Voy a compartir un video con ustedes, ¿ya? Justo me llegó un material. Yo tengo eh, varias páginas o lugares donde me llega información, y hay un recurso de Lifeway, que es una editorial bautista, es muy conocida. Creo que en nuestra iglesia utilizamos material para la escuela dominical de este ministerio, y ellos sacaron un nuevo discipulado muy parecido al que estamos utilizando en la iglesia, la historia de la esperanza, pero con más recursos gráficos. Y ellos me compartieron un video que yo se los voy a compartir a ustedes, que va en esta línea de lo que estamos viendo en este curso, ¿ya? Así que para que ponga atención a este video y podamos disfrutar los talentos que Dios le ha entregado a algunos de estos hombres y mujeres también que diseñan estas maravillas de video. Ahí va.
En el principio. La Biblia comienza con palabras que resuenan a través de todas las grandes historias de nuestra infancia. Como en el comienzo de un cuento de hadas, preparan el escenario para un cuento de aventuras y épicos dramas, de dolor y pérdida, de redención y reconciliación, de gracia y justicia. La historia de un gran príncipe que viene a rescatar a su novia de las garras de un feroz dragón. Pero a diferencia de las historias que escuchamos de niños, esta es verdadera. Es una historia que realmente sucedió y continúa desarrollándose. Una historia que no comienza con "érase una vez", sino "en el principio". Una historia que solo Dios puede contar, porque de cualquier otra forma que la describas es una historia de esperanza. Y es una historia que solo puede comenzar con "en el principio", porque el único que conoce el comienzo es aquel que estuvo allí antes del comienzo. Aquel que lo hizo todo. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Cómo creó Dios el mundo? ¿Acaso tomó material preexistente y lo volvió a moldear? ¿Acaso estableció una cadena de eventos que gradualmente formaron el mundo? Dios hizo algo aún más milagroso, algo que parece demasiado simple para ser verdad, pero lo es. Él habló. Que exista. Y con su palabra, todo lo que Él llamó a la existencia fue. Todo. Desde las micropartículas que forman tu cuerpo, hasta la tierra debajo de tus pies y el aire que estás respirando, el sol y las estrellas que nos dan luz. Dios creó todo eso. Durante 6 días, creando un ritmo de trabajo y adoración, Él habló todas las cosas a existir y al aparecer cada una, Él las declaró buenas. Y al final, todo fue bueno. Todo fue glorioso. El mundo que creó irradiaba su presencia, porque era de Él, y Él se deleitaba en ello porque era exactamente como Él lo quería, incluyendo el pináculo de su creación, las personas, seres humanos. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, dijo Dios, y Él lo hizo. Un hombre, formado del polvo de la tierra por la mano de Dios. Una mujer, formada del costado del hombre para ser su compañera en su llamado, y en conjunto ser fructíferos, multiplicarse y dominar el mundo. Para crear, comunicar y formar comunidades. Para aprovechar los recursos de la tierra y ayudar en el florecimiento de sus descendientes. Para sostener su imagen a través de la creación, para ser sus representantes, para reflejar su bondad y gracia hasta los fines de la tierra. Y Dios llamó a estas personas que no solo las había creado buenas, sino muy buenas. Ellos eran gloriosos, ellos irradiaban su presencia, ellos eran suyos. Y Él se deleitaba en ellos, y ellos se deleitaban en Él, porque ellos eran exactamente lo que Él quería. Juntos eran una hermosa imagen de algo aún más hermoso, la comunidad de Dios. Antes del principio, antes de crear los cielos, la tierra, los seres humanos a su imagen, antes de crear cualquier cosa, Dios simplemente era. Antes de hacer todo lo que hizo, Dios ya estaba presente. Su naturaleza, su poder, sus planes, su carácter, todo ello. Y en el principio, cuando Dios ya era, Él ya tenía una comunidad, una comunión gozosa e inquebrantable entre 3 personas que son todas plenas e igualmente Dios. No 3 dioses separados, no 3 tercios que conforman un todo, un Dios que es 3 personas. El Padre, creador de los cielos y la tierra. El Espíritu, que se movía sobre las aguas de la tierra durante la creación. El Verbo, a través de quien todas las cosas fueron creadas y continúan existiendo y en quien Dios se deleita. La comunidad perfecta de Dios. Una comunidad que no nos necesitaba, pero una que nuestro Creador nos invita a experimentar como sus seres creados a imagen y semejanza. Una que nos invita a experimentar a través de la palabra, quien vino a este mundo y habitó entre nosotros, quien es más que un portador de la imagen, sino que es la imagen de Dios, la expresión exacta de su naturaleza, quien refleja la gloria de Dios en toda la creación al renunciar a su vida por aquellos a quienes profundamente ama. La palabra, el príncipe en la historia que Dios está contando,
quien vino a rescatar a su novia de las garras de un feroz dragón. La historia que comienza en el principio. Perfecto. Espero que hayan podido por lo menos escuchar el audio de manera continua. ¿Lo pudieron escuchar bien? Ya. Se Yo sé que escuchó a muy veces... bien, se veía bien. Ah, perfecto, qué bueno, porque era un MP4, así que eso permite una mejor gestión ahí de los datos. Yo encontré excelente el video. Yo, si analizo cada frase emitida por el narrador, yo estaría, de hecho creo que estamos de acuerdo 100%, en lo mismo que hemos enseñado este último tiempo, ¿verdad? Respecto a la Trinidad, respecto al Hijo, a la creación, etcétera. Creo que es un recurso muy válido. Y este es un video de muchos, aunque obviamente este video ellos lo distribuyen gratis porque es para comprar toda la serie, ¿ya? Y de hecho también está el PDF de muestra, que es el libro, la primera clase, pero también hasta la página 10, porque la idea es comprar estos recursos y poder tenerlo. Creo que lo venden por internet, pero no sé si existe para Chile o despachos. Pero ahí vamos a averiguar más cuando ya haya más noticias. Y creo que un recurso muy bueno para los hijos, hijas, para jóvenes también, porque está de acuerdo a lo audiovisual, lo que hoy día requieren para captar la atención. Así que bueno, eso justamente está en la línea, es como si Dios hiciera coincidir todo, ¿verdad? Nuestra clase, nuestros mensajes, nuestros devocionales y con este tipo de recursos que, como les digo, escuché todo con harta atención en otros momentos y el concepto de la Trinidad, como lo explican la persona de Cristo, es totalmente bajo nuestro alero doctrinal. Vamos a volver entonces a nuestra clase. Después les voy a compartir el link, o me recuerdan, para compartirles el link de YouTube y ustedes puedan ver este video desde la página oficial con más tiempo, con más dedicación. Para entender bien el Evangelio, como ya anunciamos la semana pasada, estoy resumiendo un poco la introducción, debemos comenzar donde la propia Biblia comienza, es decir, donde comenzó este video, Génesis 1, verso 1, Dios el creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis, capítulo 1. La tierra estaba desordenada, vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Los teólogos hablan de que esta expresión de la palabra de Dios, el verbo de Dios, es la persona del Hijo ejecutando la creación, como tan claramente lo dice Colosenses capítulo 1. Mientras que Génesis 1 sirve como la fuente de revelación acerca de quién es Dios como creador, el resto de la Biblia tiene mucho más que decir sobre el carácter santo de Dios. Por ejemplo, veamos ahí lo que dice Éxodo 34, que también es parte ahí del texto que está en sus apuntes. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, si mal no recuerdo, proclamó Jehová mismo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y aquí está este segundo aspecto de la santidad y la justicia de Dios. Dice, de ningún modo, de ninguna manera, de ninguna forma, dijo Dios mismo, es decir, en su autorrevelación, Él dice, de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, al pecador o al impío. ¿Sabe, queridos hermanos y hermanas? Yo me encontré en la lectura del Antiguo Testamento y probablemente también la ha encontrado mi hermana Raquel, que ayer nos dijo que estaba bien avanzada, nuestro hermano Hugo. Esta confirmación de que Dios es el creador de todo
no solamente está en Génesis 1 o en el Pentateuco, prácticamente muchos de los profetas, de los profetas posteriores, antes del exilio y post-exilio, en varias partes ellos confirman esta verdad como algo real, como algo histórico, es decir, que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. De hecho, en el libro de Daniel, usted recordará esta crisis que tuvo Nabucodonosor, esta crisis de locura. Se recuerda cuando se convirtió prácticamente en una bestia, en una locura que él entró como juicio divino por su soberbia. Nabucodonosor, cuando es restaurado por Dios, termina él como un poder gentil reconociendo que Dios es el creador, el soberano de toda la existencia. Así que los profetas, incluso poderes gentiles como Nabucodonosor, confirman el relato de Génesis 1, no como un mito o una leyenda, sino como algo histórico, ¿ya? Yo sé que en nuestro contexto esto pueda sonar obvio, pero sucede mucho que cuando los estudiantes de teología se introducen en la crítica textual, en la teología más humanista, más que bíblica, hay una crisis un poco en los estudiantes o en los alumnos que se introducen en esta literatura, porque estos críticos textuales o estos teólogos más humanistas, ellos tratan de convencernos de que el relato de Génesis es algo mítico, que revela verdades, pero que es más una leyenda, una mitología más que algo histórico. Si negamos esto, también estamos negando toda la revelación de los profetas. El mismo Señor Jesucristo posteriormente confirma esta realidad. Se recuerda en Mateo 19 cuando le preguntan sobre el divorcio y el matrimonio, Mateo 19, Cristo ¿a dónde los lleva? Los lleva al relato de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, como algo histórico, ubicado en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, el afirmar que Dios es el creador del universo, de toda la realidad existente, y además que Él creó al ser humano, también lo confirman los profetas y por supuesto el Señor Jesucristo. Y posteriormente, cuando usted va al relato de los Hechos, capítulo 17, cuando Pablo se enfrenta a los atenienses en el Areópago, a los filósofos estoicos, los epicúreos que están ahí en el Areópago, ¿qué es lo que les dice Pablo? Pablo los confronta con esta realidad de Génesis, es decir, que todo ser humano viene de una sola familia, de un solo linaje, que es Adán en este caso, y dice que todos somos de la misma familia. Le habló a los griegos, como a los judíos, como a la misma iglesia. Así que, hermanos, toda la escritura, y no solamente Génesis, toda la escritura es una revelación y una confirmación de que Dios es el creador de todo y también el creador de la humanidad o del ser humano. Es cosa que simplemente usted comienza a buscar en la Biblia de manera intencional y va a encontrarse con estas verdades. ¿Ya? Y las primeras 6 preguntas estaban relacionadas con este aspecto creativo de Dios. Y ahora en esta segunda parte que queremos terminar hoy día, queremos enfocarnos en el Dios justo, es decir, el creador justo. Y creo que esta pregunta ya la analizamos la semana pasada, pero en base a lo que decía Éxodo, ¿cuáles son los aspectos del carácter de Dios que vemos en este pasaje y que la gente en general rechaza? Ustedes mismos dijeron, varios de ustedes, alumnos, que lo que Dios rechaza generalmente, perdón, lo que la gente rechaza de Dios es su carácter justo que Él va a castigar. ¿Y por qué ustedes creían que la gente se oponía a estos aspectos del carácter? Bueno, porque si lo confirman, entonces ellos están obligados a dar cuenta ante este Dios justo. Como lo dice Juan capítulo 3, usted recordará, las personas amaron más las tinieblas que la luz. Y este amar las tinieblas que la luz, como termina Juan capítulo 3, está hablando de la intención del ser humano, el deseo de amar las tinieblas. No es que estamos predestinados a amar las tinieblas, sino que el pecador efectivamente quiere de manera intencional
amar las tinieblas, rechazar en este caso a un Dios justo que es luz. Dice un sinnúmero, y esto ya es nuevo, esto ya corresponde a nuestra clase de hoy día, un sinnúmero, disculpe, de otros pasajes de la Escritura, da testimonio de que Dios es perfectamente santo y justo y que ha de juzgar a todas las personas según lo que hayan hecho. Solamente algunos. Usted tiene otros también en sus apuntes. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo 1, verso 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él mismo, de Cristo. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y sabemos que este es un sentido figurado, no estamos hablando de la noche ni del día, sino de las tinieblas como sinónimo de corrupción, de pecado, de maldad. Y al ser Dios luz, como lo es también su Hijo Jesucristo, según Juan capítulo 1, ¿verdad? Y Él era la luz y vino a ser la luz de los hombres, entonces nos dice que en Dios, por supuesto, no hay espacio para la maldad, para el pecado, ni para la corrupción. Romanos 2, 5 al 8, texto que ya estudiamos en nuestra primera lección. Dice Pablo, hablándole a los religiosos, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, le dice al religioso, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces Pablo nos habla de este otro aspecto del Dios creador como también un creador justo, y como dice el verso 6, que Él va a pagar en consecuencia a lo que los hombres y mujeres hicieron en esta vida. Y sabemos que obviamente ninguna bondad humana, ninguna buena obra humana puede equilibrar de ninguna manera la justicia que demanda Dios. Por lo tanto, pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Hebreos 10. Miren lo que dice el autor de Hebreos ya en el Nuevo Pacto. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, la retribución, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y nuevamente, cuando usted lee la Escritura, especialmente los profetas, como creo que lo mencioné el miércoles o ayer en nuestro mensaje, los profetas, cada uno de los profetas denuncia la maldad, en este caso del pueblo de Dios, básicamente, que era Israel o Judá. Y los profetas dejan en evidencia que el Dios que es creador también es el Dios justo y santo, también que es lento para la ira, que es grande en misericordia, que es tardo para el juicio, pero también en algún momento Dios va a juzgar. Y eso debemos tenerlo claro nosotros como evangelistas, como creyentes. Pregunta número 8. ¿Qué enseñan estos pasajes acerca de la actitud de Dios hacia el pecado? ¿Qué dicen sobre lo que Dios hará con el pecado? Voy a tratar de contestar rápidamente para que después al final ya tengamos un tiempo de más participación porque hay preguntas abiertas para responder. Bueno, es evidente que estos pasajes nos enseñan que Dios está totalmente libre de pecado. E insisto, estos son solamente algunos, ¿ya? Tanto Antiguo como Nuevo Testamento está lleno de textos que confirman y declaran la santidad y la pureza de Dios. Solamente recordar la visión que tiene Isaías en su libro, capítulo 6, ¿verdad? Que la única manera de que Isaías pueda presentarse delante del Dios que está sentado en este trono es purificando sus labios, purificando su vida con este carbón encendido. Anteriormente, Moisés, en Éxodo capítulo 3 también, es tan santo nuestro Dios que de una manera gráfica le pide a Moisés que incluso el lugar donde está la zarza, que está ardiendo, pero no se quema, es un lugar santo, es tierra santa,
y que Moisés debe quitarse el calzado de sus pies. Así que todos estos pasajes nos enseñan que Dios está totalmente libre, ausente de pecado. Es totalmente puro de una manera que no podemos comprender. Por eso, Él se opone por completo al pecado y castigará el pecado y a los pecadores, ¿ya? Porque a veces está esta dicotomía, ¿no? Es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿verdad? Y hay muchas discusiones. Sabemos que en todo momento Dios está en una actitud de gracia hacia nosotros o hacia los que son pecadores, los impíos, pero también el Señor aborrece el pecado y está en contra, en oposición de los que eh, disfrutan y gozan de sus vidas pecaminosas. Y eso es algo que también la Escritura nos confirma, ¿ya? Así que, ¿qué enseñan estos pasajes acerca de la actitud de Dios hacia el pecado? Primero, que Dios está libre de pecado, está apartado. Esto significa santo, consagrado, apartado. ¿Y qué hará Dios con el pecado y con quienes ejecutamos los pecados? Obviamente, bueno, Él se opone. Ya lo hablamos en nuestra primera clase. Él está en oposición a nosotros en nuestra condición de pecadores. Pregunta 9, que usted la tiene ahí en sus apuntes. Déjeme ver en qué página está esto. De los apuntes, si usted los tiene impresos. ¿Cuánto? 28. 28, exacto. Gracias, Pablo. Página 28 para aquellos que están con sus apuntes ahí en blanco, página 28. ¿Ya? Página 28. Y yo lo resumo acá, porque no me cabe la pregunta al ladito del 9. Así que hablando sobre la moralidad, la moral, la cultura, el relativismo, dicen muchas personas en Occidente, es decir, en la cultura que vivimos nosotros y nacimos, esta cultura que comienza, según los historiadores, con Alejandro Magno, Alexander el Grande, ¿verdad? Que él es que comienza de alguna manera, sienta las bases, el fundamento de la cultura occidental, cuando lleva su cultura griega, helénica, fusiona las culturas de Occidente como de Oriente y ahí posteriormente viene todo esto. Muchas personas en esta cultura occidental hoy en día piensan que la moralidad, que lo moral, que lo correcto, lo bueno, es determinado por la propia cultura. No sé si usted está consciente de esto, de este paradigma muy actual, ¿ya? Especialmente de esta nueva cultura conectada, ¿verdad? Por internet, por las redes sociales, el relativismo como también se le llama. Voy a afirmarlo de nuevo. Muchas personas, yo creo que prácticamente la mayoría de la cultura occidental, hoy día piensan que lo moral, lo correcto, lo bueno y lo malo es determinado por la propia cultura. Es decir, que la cultura es la que debe moldear, la que debe formar nuestra moralidad. ¿Ya? Puede ser por actos culturales, por la sociedad o incluso la ley. Es decir, que la ley, si todo un pueblo se pone de acuerdo a propósito de nuevas constituciones, ¿cierto, hermano Francisco? De apruebo, de rechazo, que había una polémica. Anoche me preguntaba alguien, ¿verdad? Y en el culto por interno, si como iglesia teníamos alguna postura, porque hay una franja, yo no he visto las franjas, pero hoy día leí que hay una franja donde aparece alguien como representando a toda la iglesia evangélica, cosa que es imposible, ¿verdad? Por lo disperso que estamos. Tampoco ninguna ley humana, ninguna constitución, ni siquiera la constitución sagrada de Estados Unidos, y lo digo de manera irónica, ¿verdad? Ni siquiera esa constitución es capaz de moldear nuestra moralidad. Puede protegerla, puede poner marcos, etcétera, pero ¿cómo responderías tú a alguien que creyera esto a la luz de estos pasajes? Es decir, los textos que hemos leído, que yo le he mencionado y usted puede tener otros en su mente. ¿Cómo responderíamos si, por ejemplo, una de sus hijas o uno de sus hijos que está en la enseñanza media
que a lo mejor ya está en la enseñanza superior, y yo creo que aquí hay varios, entre los que yo me incluyo, ¿verdad? Como papá de Camila, o primos, sobrinos que usted pueda tener, y que le puede decir, mira, si la cultura, ahora puede que aquí la frase esté un poco elaborada, no sé cómo decirlo más a calle, pero mire, a veces se hacen afirmaciones y se me viene a la mente sobre, no sé, la homosexualidad, el lesbianismo, el movimiento LGTBI, y a veces nuestros propios jóvenes ponen una voz de alerta y dicen, ¿que acaso eso es malo? ¿Que acaso estás discriminando? Y uno queda, pero ¿cómo? Si son jóvenes de la iglesia o que crecieron en una cultura cristiana y cuestionan nuestras afirmaciones. Y no lo digo por mis hijas, ¿ya? Porque por lo menos públicamente no lo he visto, pero sí hay ejemplos de que de repente uno dice una frase de este tipo, no, si esto es condenado por la moralidad de Dios, ¿cómo estás discriminando entonces? Ahí se lo estoy diciendo como en algo más práctico o del día a día. O ahora se me vino a la mente mientras me preparaba para esto, no sé si usted recordará que hace un par de años atrás, hasta ahora, y probablemente va a surgir esta discusión, los memes, las publicaciones, el mes del descubrimiento de América, ¿cierto? Y hay toda una condena que los españoles o los portugueses en Brasil y los ingleses en otras partes, ¿verdad? Vinieron a imponer su cultura, una cultura de asesinato, de homicidio. No sé si usted ha visto estas discusiones y como que los indígenas que vivían en América eran personas prácticamente celestiales, ¿o no? Y que los españoles vinieron a imponer una cultura de homicidio, de matanza, de opresión, no lo discuto. Pero dígame usted, ¿era la cultura indígena, la cultura nativa de las Américas o de otros lugares, era paz? ¿Usted sabe lo que hacían los mayas y los aztecas o no con las tribus rivales? Les cortaban la cabeza y les comían el corazón. Eso era lo que pasaba. Y los sacerdotes se comían los corazones y tiraban los cuerpos desde las pirámides mayas o aztecas. ¿Usted cree que aquí la cultura inca, ¿verdad? De Perú antiguamente, que no era Perú ni Chile, ¿ustedes creen que ellos eran pacíficos? No, ellos no conquistaron acá hasta después del Bío Bío porque no pudieron conquistar a los mapuches. Pero todos los que estuvieron arriba en el poder llegaron al poder porque eran sanguinarios, igual como los europeos, los anglosajones, como los indígenas. Entonces, ¿quién rige la cultura? O perdón, ¿quién rige la moralidad? ¿La cultura? Es decir, una cultura sobre otra. Me gustaría, hermanos, que usted pensara en esta pregunta. ¿Cómo le responderías a alguien que te dijera esto? Puede pensar, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, cuando Dios menciona las 10 palabras o el decálogo, los 10 mandamientos. No sé si a alguien de ustedes le gustaría atreverse a responder de manera breve. ¿Cómo responderías a alguien que creyera esto a la luz de estos pasajes o de toda la escritura? ¿Qué cosa? Que la moralidad, lo bueno, lo malo, es determinado por la propia cultura en la que vivimos. A ver, ¿quién se atreve a darme una respuesta sencilla? Hermano Francisco, ahí levantó la mano, lo escuchamos. Sí, es algo que toca responder muchas veces, sobre todo a estudiantes de derecho donde todo lo pretenden como relativo y todo es argumentable y todo es reconocible. Entonces, y valores tan manoseados como el de la justicia parece que es simplemente un eslogan. Pero si hay algo cierto es que todos tenemos cierto ideal de lo bueno y de lo malo. Entonces, normalmente se confunden los planos de debate entre el ser y el deber ser, o el ideal y lo que existe. Y eso para muchos conceptos, como el de familia, el de justicia, el de bienestar, etcétera, son sumamente debatidos. Entonces, normalmente yo le digo a mis estudiantes que
existen ciertos parámetros comunes en todas las sociedades y en todos los tiempos de la historia humana, en el sentido de lo bueno y lo malo, reconocer y diferenciar conductas reprobadas y admiradas. Y esa conducta, para los que creemos que existe una moral objetiva, para los que creemos que existe Dios, eso está determinado por el Creador que puso en cada uno de nosotros, según dice, ayúdeme usted, creo que es la carta de Romanos, que puso en cada uno de nosotros esa ley natural. Y una explicación que no es mía en realidad, es de Tomás de Aquino, que dice que la ley divina se transforma en ley natural en las personas, y las personas reconocen y establecen la ley civil. ¿Sí? No es que reconozca la ley natural es consecuencia de la ley divina. Gracias, hermano Francisco, ahí por compartir también su experiencia y una posible respuesta a esta pregunta. Así que gracias, hermano Francisco. Y obviamente esto es algo que se discute, yo creo, a diario en las aulas académicas. ¿Alguien más se atreve a responder esta pregunta? ¿Cómo responderías a alguien que creyera esto a la luz de estos pasajes bíblicos? Es decir, que lo bueno y lo malo lo determina la cultura en la cual vivimos, y por lo tanto, si la cultura establece que el aborto es permitido porque hubo un consenso del país, de los legisladores, entonces significa eso que esa legislación estableció que abortar es permitido, que es correcto. ¿Qué respondería usted ante esta cuestión? Hermano Pablo Gallego. Pastor. Hermano Pablo. Bueno, el tema es que si las leyes o los estándares son fijados por las personas, siempre van a haber cambios, porque los seres humanos cambiamos, entonces, o que lo dejan entre todos. Sería como, por ejemplo, ¿quién dice que ya no tenemos que trabajar? Voten los que no quieren trabajar más. Todos vamos a votar que no queremos trabajar más. Y ese va a ser el nuevo estándar de Chile y no vamos a trabajar más nomás, porque seguramente todo el mundo quiere eso. El tema es que, en el fondo, los estándares tienen que estar fijados de una manera que no cambien. Por ejemplo, las medidas. El metro, por ejemplo, el metro de medición. Hay una barra, creo, en Londres, en un museo que mide 1 metro y está con una temperatura, y de acuerdo a eso es que se mide el metro. No hay otro estándar para medir el metro. Pero si uno le pregunta a alguien, oye, ¿cuántos son 3 pies? Bueno, depende de qué tamaño sea tu pie. Entonces, al final tenemos que elegir un estándar que no varíe, y ese en el fondo es Dios. Que eso es lo único que no va a variar. O sea, encontramos muchos versículos en la Biblia, por ejemplo, en Santiago 1:17, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Finalmente, tenemos que comparar con quién creó la moralidad, es Dios, y Dios no cambia, por lo tanto, la moralidad para nosotros no debería cambiar tampoco. Muy bien. Excelente, hermano Pablo, hermano Francisco. Tremendas respuestas ahí a esta disyuntiva o a este dilema. Hermano Manuel, me parece que usted también quería aportar. Sí, bueno, no sé, a mí se me vino a la mente, porque aquí la definición de cultura dice que es el conjunto de... Porque usted dice que alguien dice que la moralidad está por la cultura, ¿cierto? Sí. Eso ya de un pueblo, una nación. Entonces dice que la cultura es conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, morales, etc. Entonces, creo yo, no sé si estoy equivocado, pero si la moral está determinada por la cultura, yo usaría Génesis capítulo 6, donde no sé cuánto tiempo pasó ahí hasta el capítulo 6, desde que Dios creó todo, y aparece esta generación antes de Noé, y donde el mismo Dios, dice, nuestro Dios dice en el versículo 5,
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, yo creo que no viene de una cultura. O sea, la actitud moral que un hombre, un ser humano pueda tener, ni siquiera la nuestra, viene porque en nosotros está la corrupción espiritual desde que Adán cayó. O sea, no la motiva o no la mueve la cultura de una nación o la que tiene una persona, es lo que hay dentro de nosotros. Y lo dice claramente en Génesis capítulo 6. No sé, yo argumentaría de esa manera a alguien. Perfecto, hermano Manuel. Gracias por su aporte. Yo creo que ahí es cuando da gusto hacer participar a los alumnos, ¿verdad? Y que sean muy buenos aportes como Francisco, Pablo y Manuel, y que en otro momento han sido otros alumnos, así que es muy grato para mí escucharlos con respuestas que no había pensado yo y que ustedes aportan en esta sabiduría colectiva. El hermano Hugo Vega también escribe ahí en el grupo de Facebook, dice en forma sencilla: nuestras vidas están gobernadas por convicciones fundamentadas en la palabra de Dios y no en el relativismo moral de las culturas de cada país. Así que gracias, hermano Hugo, ahí también por participar de manera escrita. Mire, disculpe. Para ayudarles también un poco con algún texto que yo creo que es el locus classicus o el texto clásico sobre este tema, son los 10 mandamientos, aunque hemos dicho que no aparece ahí como 10 mandamientos, sino como el decálogo o las 10 palabras de Dios, que lo hemos estudiado en algún momento en la iglesia. Y ahí usted puede ver una moral que es constante. Cuando hablamos de moral, estamos hablando de lo bueno y lo malo, lo correcto o lo incorrecto de manera simple. Y tal como decía Francisco, Pablo y el hermano Manuel y el hermano Hugo, necesitamos que haya una moralidad que sea acultural. No sé si esa palabra existe, pero que no esté regida por la cultura. Está sobre la cultura, porque encontré muy buena esa ilustración del metro, ¿verdad? Porque a veces pasa cuando vemos en la Biblia que el templo medía tantos codos y tantos pies. Efectivamente, ¿cómo sabemos cómo eran los codos de un judío? ¿Verdad? A lo mejor eran chiquititos, eran altos, por lo tanto no es constante como el metro o como el peso, que yo también sé que en alguna parte del mundo, creo que en Londres también o en otro lugar hay un peso, un kilo, digamos, que no cambia o etcétera. Bueno, la Biblia nos habla de esta constante, decir algo que es constante en el tiempo independiente de la cultura. Por ejemplo, ahí Dios nos dice, no robarás. Entonces, la cultura no puede cambiar ni puede regular eso, ¿verdad? ¿Qué significa robar o hurtar?